Vamos a partir este estudio, ¿verdad? No te puedes saltar los procesos de Dios. Vamos a hablar de los procesos de Dios. Si hay algo que tú descubres cuando llegas al Señor, a todos nos pasa, ¿verdad? Que el caminar del Señor está basado en qué cosa, en etapas y en procesos de crecimiento. ¿Está acá o no? Estas etapas y estos procesos que Dios nos hace vivir tienen solo una finalidad: empujarte al propósito de Él. Y son inevitables. Dígale al que está al lado, los procesos de Dios no se pueden evitar. Estás destinado a vivirlos. Amén. Sí, Señor. Porque hay un plan de Dios. ¿Y sabe cuál es? Llevarte a la perfección, llevarte al crecimiento, hacerte una persona completa, plena. Pero Él no lo puede hacer, ¿verdad?, si no hace un trabajo en ti. Vamos a leer Romanos 8:28. Tú fuiste llamado por causa de lo que cargas, por causa del propósito de Dios que hay en ti. Lo sabías o no, Dios escribió en la eternidad un propósito en tu vida. Eso lo venimos, nosotros lo llegamos a descubrir cuando llegamos al Señor, ¿verdad? Que nuestra vida no es una vida, no nacimos por casualidad. Somos portadores de un propósito. Amén. Romanos 8:28, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: y sabemos que Dios hace todas las cosas que cooperen para bien de quienes los aman. Amén. Las cosas no están hechas para destruirte. Las cosas están hechas precisamente para llevarte al propósito de Dios. No lo entendemos, ¿verdad? A veces pensamos que Dios viene a intervenir en nuestra vida y no entendemos que lo que Dios está haciendo es precisamente trabajando en nosotros. Amén. Estas cosas, dice, están hechas para que cooperen para el bien de quienes los aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Amén. Tú fuiste llamado por Dios por causa del propósito. Amén. Pero ese propósito se activa, se desarrolla, crece a través de procesos y de etapas de crecimiento. Por eso el único que puede hacer eso en nosotros es Dios. Pablo dice: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Amén. Por eso Dios se empeña en trabajar sobre cada uno de nosotros. Amén. ¿Por qué pasar por etapas y medidas de crecimiento? Porque solo así tú te vuelves una persona confiable para Dios y puedes llevar a cabo el propósito perfecto de Dios. Recuerde que cuando llegamos al Señor llegamos deformados. Entonces, ¿sabe lo que tiene que hacer Dios? Formarnos. Cuando nosotros llegamos al Señor, llegamos bajo un diseño errado. Por eso Dios tiene que hacer en nosotros todas las cosas nuevas. La Biblia dice que el que está en Cristo nueva, las cosas viejas y todas son hechas. ¿Cuántos decíamos en el mundo, me gustaría haber tenido una oportunidad? Bueno, en el Señor Dios te la da. Amén. Sí, Señor. Dios, hay algo que viene a hacer cuando se revela a tu vida y llega a tu vida, es darte una oportunidad. Ya no conforme a lo que tú creías que era tu vida, sino ahora de acuerdo al propósito de Dios. Amén. Por eso necesita trabajar primero en nosotros, para que seamos gente confiable. ¿Ve? Dios no puede cumplir el propósito así como estás.
Él necesita primero trabajar en ti. Él necesita primero quitar cosas en ti. Por eso Jesús dijo, toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada, arrancada de raíz. ¿Cuántos sienten que Dios está metiendo la mano en su vida? En algunos ya hace ratito y en otros recién está empezando, ¿verdad? Dígale al de al lado, no te preocupes. Dios aprieta pero no ahoga. Amén. Y dígale, mejor que lo haga Dios a que lo hagan los hombres. Porque cuando Dios aprieta, ¿sabe para qué es? Para sacar lo mejor de ti. Cuando los hombres aprietan es para destruirte. Pero Dios no destruye, ¿verdad que no? Mira, José, todos sabemos la historia de José, ¿verdad? Ese muchachito que empezó a tener sueños de Dios. Dios empezó a marcar la vida de José mostrándole que él era portador de un propósito. ¿Sí o no? Él no lo entendía, porque nosotros hay algo que no entendemos, es precisamente el propósito de Dios. No sabemos cómo ese propósito se va a activar en nuestra vida, no sabemos cómo vamos a ser llevados a ese propósito, de qué manera se va a cumplir en nosotros. Esas son las grandes preguntas cuando de alguna manera sabemos algo del propósito. ¿Sí o no? Amén. José, de todos los hermanos, fue el único soñador. Quien Dios le empezó a dar ¿qué cosa? Sueños. Aunque no entendía a cabalidad lo que significaba la magnitud de ese sueño, el alcance que iba a tener y lo que iba a implicar en su vida. Amén. Eso es así. Los propósitos de Dios no lo podemos entender a cabalidad. El alcance que va a tener ese propósito y cómo el propósito de Dios va a afectar nuestra vida. Cuando tú eres portador de un propósito, tu vida nunca más va a ser la misma. Algo Dios va a quebrar en ti. Pero no para mal, sino para bien. Está acá. José, aunque de alguna manera él empezó a ver o a percibir dicho propósito, se veía ejerciendo autoridad sobre sus hermanos, se veía ejerciendo autoridad sobre incluso su padre, pero no supo y tampoco iba a saber cómo eso se iba a establecer en su vida. Ahora, José tenía la mitad de algo. Faltaba la otra parte. ¿Y sabe cuál era el proceso? Sin el proceso, José no hubiese podido cumplir lo de Dios. ¿Está acá? No es suficiente saber. Tienen que entender que para que el propósito de Dios sea completo, tienes que saber y pasar por el proceso. ¿Ve? José, aunque soñaba los sueños, no tenía la interpretación. Simplemente lo soñaba. Cuando José se vuelve una persona que empieza a interpretar los sueños en el proceso. Todos sabemos la historia de José. Él viene de una familia disfuncional. ¿Ve? ¿Sí o no? Un padre que tenía a José como un hijo regalón. Era especial José para su padre. Tenía un trato diferente a sus hermanos. Entonces tenía la túnica de colores. Él no iba a las labores que iban sus hermanos. Al contrario, él era el que le comunicaba a su padre lo que sus hermanos hacían. ¿Sí o no? Su hermano, ¿sabe cuál era la tarea de José? Anda, ve lo que están haciendo tus hermanos, ven y cuéntamelo. ¿Ve? Entonces sus hermanos fueron adquiriendo un odio hacia José.
Primero, porque contaba sueños que mostraban que ellos se inclinaban a él. Eso no les gustaba. Segundo, un trato del padre, ¿verdad?, hacia José diferente al de ellos. Y José, como era ingenuo, porque no entendía bien, porque al principio cuando Dios empieza a revelar lo que quiere contigo, tú no tienes el mapa completo de las cosas, solo partes. ¿Ve? Entonces, Josué ingenuamente le contaba a sus hermanos los sueños y dice que más se llenaban de qué cosa. ¿Sí o no? Hasta que un día determinaron hacer algo, matarlo. Estamos hablando de la familia de José. Aunque usted no crea, hay familias así. ¿Sí o no? Que quieren tu cabeza, ¿verdad? ¿Ve? Ahora Dios lo permitió. Porque para Dios es más importante el propósito que la comodidad de José. Para Dios es más importante el propósito que el bienestar de José. ¿Ve? Su padre lo que estaba haciendo con José era deformarlo y Dios quería formarlo. Dios quería un líder, no un hijo regalón. Dios quería un hombre con carácter, no un líder sin carácter. Hay cosas que tú vas a tener que vivir que son necesarias. ¿Sabe por qué? Porque Dios está formando el carácter de Él en ti. Y lo hace a través de procesos. ¿Te gusta eso? Señor, quiero ser, fórmame. Y tú no tienes idea de lo que estás pidiendo, ¿verdad? Entonces, ¿sabes lo que hace Dios? Precisamente, el formarte significa quebrarte a ti, romperte a ti, sacarte de tu comodidad. ¿Ves? Entonces sabemos la historia. ¿Qué hicieron los hermanos? Lo vendieron. Querían matarlo, pero el hermano mayor, Rubén, dijo, no hagamos eso, que no haya sangre inocente en nuestras manos, y decidieron vender a José. Y contaron toda una historia, ¿verdad? A su papá, que un animal lo mató, le trajeron la túnica esa de color, llena de sangre, se vengaron del viejo y se deshacieron de José, ¿sí o no? Pero ¿sabe quién provocó eso? Dios. Porque Dios necesitaba hacer el propósito completo. Y la única manera de hacerlo completo era de un José que pasara por los procesos de Dios. Entonces, José, usted sabe, empezó a ir, llegó, lo vendieron, lo compraron como esclavo, lo pusieron en una casa. La mujer del hombre de la casa se enamoró de José, todos sabemos la historia, fue llevado preso y así empezó a ir de proceso tras proceso. ¿Tú quieres todavía el propósito de Dios? Las cosas no van a ser como tú quieres, pero sí una cosa, va a haber algo. Dice que todo lo que hacía José, Dios lo hacía bendecir en su mano, porque Dios estaba con él. Eso es lo más increíble. A veces los procesos que para nosotros son muerte, Dios está en medio. Y la bendición está allí. Solo que no lo vemos como que nosotros creemos verlo. Amén. Entonces José, cuando entra al proceso, se vuelve una persona completa. Porque ahora empieza a interpretar. ¿Cuándo viene a interpretar los sueños José? En el proceso, en la cárcel. No antes. Antes soñaba, pero no interpretaba. Ahora preso, ¿qué es lo que hace? Interpreta. Y gracias a las interpretaciones, José está preparando Dios el escenario para ser llevado a lo que él iba a hacer con José. Dios necesitaba cumplir una promesa. Dios le había dicho a Abraham que Israel iba a ser llevado a Egipto 430 años. 400 años, perdón.
Amén. Eso Dios se lo prometió a Abraham. Ahora Dios está buscando a alguien para cumplir esa promesa. Porque si hay algo que debemos entender, que toda promesa que Dios hace, Él la cumple. Gracias por su entusiasmo. Amén. Toda promesa que Dios hace, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo. Amén. ¿Sabe por qué tenemos nosotros la certeza que vamos a ver cosas gloriosas en esta ciudad? Porque Dios dio promesa. Sí. A los que abrieron caminos, a los que fueron los puntas de lanza, a los que hicieron que el evangelio aquí en Chile y en Valparaíso esté en el lugar que ahora está, eso no lo hicimos nosotros, lo hicieron otros que hubieron antes que nosotros. Ellos pagaron un precio que ni tú y yo hemos pagado. Por eso dice que los que siembran, ¿cómo van sembrando? Llorando. Pero los que levantan la cosecha, ¿cómo lo hacen? Con gozo. Ahora la pregunta, ¿de quién es la honra? ¿Del que siembra o del que cosecha? ¿Ah? Del Señor nomás. Hay unos que están para sembrar y hay otros que están para cosechar. Amén. Entonces, sí, mira, ser canuto hace 100 años atrás no era lo mismo que ahora, ¿verdad? Te perseguían, te escupían, te tiraban orina. Si tú morías, ¿sabes? No te enterraban en un cementerio, una fosa común, solo por ser protestante. Y muchas cosas más. Hoy día la segunda religión después de la católica, ¿sabe cuál es? La evangélica. Pero no gracias a nosotros, sino gracias a los que partieron una etapa y nosotros la vamos a concretar. Amén, ¿usted lo cree o no? Dios ha dado tremendas promesas para Chile y una de ellas es que Chile será para Cristo. ¿Usted lo cree o no? Denle un aplauso grande al Señor. Amén. Sí. ¿Ve? Etapas. En cada etapa Dios tiene gente para llevar a cabo su propósito. Amén. Entonces, José fue llamado solo para una cosa: interpretar el sueño a Faraón. Por eso Dios le da sueño, por eso después le hace interpretar, por eso después en la cárcel le interpreta el sueño al copero, el copero vuelve al lugar de posición. Pensó José y dijo, con esto voy a salir de la cárcel. No, Dios hizo que el copero se olvidara. 2 años después, el copero se acordó, 2 años después. ¿Sí o no? Porque las cosas no se hacen en tu tiempo, las cosas se hacen en el tiempo de Dios. Entonces un día Faraón tiene un sueño, ¿verdad? Y nadie se lo podía interpretar. Hasta que el copero dice, ¿sabe? En la cárcel hubo un joven, un muchacho que me interpretó mi sueño y fue tal cual y dijo esto y lo mandaron a buscar a José. Y todos sabemos la historia, le interpretó el sueño a Faraón. Las 7 vacas flacas y las 7 gordas. 7 años de escasez y 7 años de abundancia. Pero no solo Josué interpretó sueños, Dios le dio inteligencia y sabiduría. Él fue un estratega, él fue un gobernador, un tipo con una inteligencia tremenda. No solo le interpretó a Faraón el sueño, sino le dijo lo que tenía que hacer en la abundancia, cómo tenía que guardar el trigo y cómo tenía que preservarlo para cuando viniera la hambruna, ¿verdad? Entonces Faraón dijo, bueno, me doy cuenta que no hay nadie que tenga esta sabiduría, esta manera de ver las cosas, solo tú. Así que Faraón lo hizo a José, el hombre más poderoso después de Faraón. José, el que estaba preso. Ahora era el hombre más importante después de Faraón. Y ahí Dios empieza a cumplir su plan perfecto. Entonces con la hambruna que vino,
José ya en el poder hace llamar a sus familiares, a su padre. ¿Cuántos eran cuando entraron a Egipto? 70 personas. ¿Y cuántos salieron? 1,5 millones. Entraron 70 y salió una nación. Porque Dios le había dicho a Abraham que de sus lomos saldrían, ¿qué cosa? Naciones. ¿Ve? Y todos sabemos la historia, ¿verdad? José se caracteriza por ser un hombre de bendición. Ya hablamos un tiempo que bendición no es recurso económico. José, aunque estaba preso, dice que era próspero. Y que todo lo que José tocaba con sus manos, Dios lo hacía prosperar. Prosperidad no es falta de recursos. Prosperidad tiene que ver con tener a Dios de tu lado. Prosperidad tiene que ver que Dios esté en todos los asuntos de tu vida. Eso es ser próspero. Tú puedes tener todo y ser el hombre más infeliz. Puedes tener todo y ser la mujer más infeliz. Amén. De hecho, la tasa más grande de suicidio es en la clase alta, no baja. Y tienen todo. Pero le falta lo más importante, tener a Dios en su vida. ¿Está acá o no? Entonces la Biblia nos habla que Dios, estos procesos que Dios hace con nosotros tienen una finalidad. ¿Y sabe cuál es? Medir tu avance y crecimiento. ¿Te gusta eso? Dios te va a medir. Dios quiere ver tu avance y crecimiento. Amén. ¿Está acá? Por eso hasta Jesús fue medido. Hasta Jesús, el Padre, cuando vio que alcanzó la madurez, lo declaró un hijo maduro, adulto. Y le entrega autoridad. Por eso Él dijo, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Amén. Vamos a darnos cuenta que en la Biblia hay muchos niveles de crecimiento que necesitamos entenderlo. Y a veces por no entenderlo nos quedamos detenidos en uno y no podemos avanzar al otro. El propósito de Dios es que tú avances y el propósito de Dios es que tú crezcas. Amén. Pero me detuve en uno para partir. Primero quiero partir con lo que tiene que ver con el espíritu, para ir después desarrollando los otros niveles de crecimiento. Amén. El primero que muestra en el Antiguo Testamento, midiendo tu avance, es Dios. Sí, Señor. Y Dios mide a un profeta, Ezequiel. Ezequiel fue medido, este profeta de Dios, con relación a la vida del Espíritu. Amén. Y vamos a leerlo, Ezequiel 47, de 3 al 5. Ezequiel 47, de 3 al 5. ¿Está acá o no? Dice, me hizo volver, de 3 al 5, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos y midió otros 1000 codos. Amén. Me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas y midió otros 1000 codos. Me hizo pasar con las aguas hasta los lomos y midió otros 1000 codos. Y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nados. ¿Está acá? Ezequiel, en este pasaje, este hombre, este profeta de Dios, va a ser llevado por Dios para ser medido
con relación a la vida del Espíritu. El río de Dios representa, tú sabes, ser llevado a un nivel de renovación y vida. O sea, hay algo que Dios va a hacer con la iglesia, es empujarla al río de Dios. ¿Sabe para qué? Para que seamos renovados con relación a su vida. Al parecer, Ezequiel necesitaba esa renovación, solo que él no lo sabía. Usted sabe que estamos viviendo tiempos de cansancio, de desgaste, de agotamiento espiritual. ¿Cuántos se sienten así? ¿Será malo reconocer eso? No. El primer paso para que el Espíritu te renueve es solo uno, que tú reconozcas que estás sobrepasado y que necesitas del río de Dios. ¿Está acá? Sí. Si hay alguien que conoce nuestras condiciones, Dios. Y si hay alguien que sabe que necesitamos ser renovados por Él, es Dios. Pero para que Él pueda hacerlo, tú necesitas reconocerlo. Tú no puedes ayudar a alguien que no pida ayuda. La única manera de superar algo es reconociendo que tienes necesidad de algo. ¿Está acá o no? ¿Qué significa renovar? Volver algo a su primer estado. Dejarlo nuevo y mejorado. Amén. Ahora, la renovación del Espíritu, Dios no solamente viene a renovar algo y dejarlo como estaba, no. Dios lo renueva y lo mejora. Lo deja en una condición mayor. Amén. Por eso Dios va a meter a la iglesia, antes de traer lo que Él va a traer, Dios lo que va a necesitar hacer con la iglesia es renovarla. Sí, Señor. A veces esta falta de renovación es evidente en nuestra vida. Todos lo ven, menos nosotros. ¿Sí o no? Estamos tan acostumbrados, nos hemos desgastado, hemos perdido la fuerza, el vigor, que no nos damos cuenta. Por eso la intención de Dios en este tiempo, ¿sabe cuál es? Despertar tu espíritu, renovarte, rejuvenecerte. ¿Tú lo quieres o no? ¿Ve? Mira lo que dice Oseas 7:9. Devoraron extraños sus fuerzas y él no lo supo. A un Cana le han cubierto y él no lo supo. O sea, está hablando de alguien que está tan afanado, está tan preocupado que no se da cuenta que se ha ido envejeciendo. Le salieron canas y no se dio cuenta. Tú sabes que las canas y las arrugas no aparecen de un día para otro. Hay un factor tiempo, ¿sí o no? Amén. Yo, gracias al Señor, no tengo ni una cana. Amén. ¿Sí o no? ¿Ve? No nos damos cuenta, pero nos vamos envejeciendo. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo no para. Cada minuto, cada segundo, cada día, cada mes, cada año sigue. Cada día tú vas muriendo y cada día tú te vas envejeciendo. Lo quiera o no, tú estás en un proceso de envejecimiento, ¿verdad? Amén. Si tú te miras en una foto hace 20 años atrás, te vas a dar cuenta que algo pasó, ¿verdad? ¿Sí o no? A él mide su esposa, a ese príncipe azul, cuando se casó con las calugas. ¿Está igual o no? Algo pasó, ¿verdad? Conozco a alguien que se casó por los rulitos. El pelo hasta aquí. Le decían mi Sansón. Algo pasó en el camino, ¿verdad?
Es tan evidente que en el caminar con Dios hay cosas que se han ido perdiendo. Pero el último en enterarse o darse cuenta es usted. Amén. Tú puedes reconocer que ya no estás orando como orabas antes. Tú puedes reconocer que ya no tienes la pasión con Dios que tenías antes. Tú puedes reconocer que tu fe ya no es tan sólida como solía serlo cuando te convertiste al Señor. Lo bueno es que Dios sabe que estas cosas pasan en nuestra vida. Amén. Así que dejó algo glorioso para que nosotros podamos ser renovados, el Espíritu Santo. Dejó el río de Dios. Amén. Sí. Por eso, cuando tú vienes a una reunión, cuando tú vienes a un lugar a congregarte, es la oportunidad de Dios. ¿Sabe para qué? Para renovarte. Para darte nuevas fuerzas. Para cambiar, ¿verdad?, tu debilidad en fortaleza. ¿Sí o no? Ahora, lo bueno de Dios, que el plan de Dios no es que tú experimentes un poco de agua. No, el deseo de Dios, ¿sabe qué es? Introducirte al río de Dios. Nunca ha sido el plan de Dios darnos el Espíritu Santo por medida. Al contrario. Amén. Mira, Saúl cuando fue ungido rey, fue ungido con una redoma. Un poco de aceite. David, cuando fue ungido rey, fue con un cuerno. Amén. Pero tú y yo hemos sido llamados a experimentar el Espíritu Santo como un río. Yo saltaría, hermano. Saúl, una redoma, David, un cuerno, pero sabe, tú y yo hemos sido llamados a experimentar el Espíritu Santo como un río. Amén. Juan 7:38, mira lo que dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir. Amén. El deseo de Dios es que tanto tú y yo podamos experimentar el Espíritu Santo a plenitud. A plenitud. ¿Qué significa? Sin medida. Juan 3:34, mira lo que dice. Dios nos da el Espíritu por medida. Viene un tiempo donde Dios va a llevar a la iglesia a experimentar del Espíritu Santo como nunca antes. Por eso el Señor dijo que la iglesia haría cosas mayores de las que Él hizo. Por eso Pablo dijo: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Usted lo cree o no? Si usted tiene el Espíritu, eso tiene que ser en su vida un río de Dios que debe, ¿sabe qué cosa? Fluir. Pero ¿sabe cuál es la realidad de la iglesia? Que mucha gente se está manteniendo solamente con sus fuerzas. Que mucha gente no puede solucionar su problema de sequía con su fuerza. Tú no puedes solucionar el tema de sequía espiritual con tu fuerza. Tú no puedes resolver la falta de pasión con pensamiento positivo. Eso no es así. Tú no puedes resolver los temas de adicción con fuerza de voluntad. Eso es lo que te dice el mundo. Tú no puedes resolver las opresiones espirituales satánicas con el Salmo 91 abierto arriba el velador. No, eso no funciona así. La palabra es clara. No es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Amén.
El único que puede darnos vida, el único que puede renovarnos, el único que puede llevarnos victoria, el único que puede cortar las ataduras en tu vida es el Espíritu Santo. Amén. Necesitamos ir al río. Necesitamos ser introducidos a la vida del Espíritu con urgencia, por causa de lo que se está viviendo. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo la etapa final, los principios de dolores. Todo lo que estamos viendo afuera nos está gritando que Cristo está viniendo. Nunca se ha visto tantas cosas como ahora. Nunca se ha visto tanta lucha espiritual como ahora. Si se te hace difícil orar, es una realidad. Estamos en un tiempo espiritual fuerte. Los demonios se han levantado con una fuerza increíble. Satanás está levantándose con poder porque sabe, presiente que viene lo de Dios. Y va a intentar, sabe qué hacer con la iglesia, desgastarla, abatirla, cansarla. Tú tienes que entender que hay cosas que tú estás viviendo que no son naturales. Por eso Pablo dijo que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes celestiales de maldad en las regiones celestes. Esa es tu realidad. ¿Sabes por qué no has podido resolver tus temas familiares, con tus hijos, matrimoniales, económicos? Porque estás peleando con tus fuerzas. No vas a poder. Necesitas de la vida de Dios. Necesitas del Espíritu Santo en tu vida. Si nosotros pretendemos provocar algo en esta ciudad, no puede ser con estrategia humana, con metodología, tiene que ser con el poder de Dios. Sin ese poder no se puede hacer absolutamente nada. ¿Va entendiendo? ¿Cuántos quieren entrar al río de Dios? Si tú quieres ir al río de Dios y ser renovado por Dios, tendrás que hacer ciertas cosas. ¿Tú estás dispuesto a hacerlo? El primer requisito para entrar al río de Dios es estar vivo. Solo las almas vivientes pueden entrar a estas aguas. Mira lo que dice el versículo 9 de Ezequiel. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirán. ¿Está acá? Aquí está hablando de dos tipos de vida. La vida, ¿verdad? Bio, que es la vida biológica, y la vida zoe, la vida del espíritu. Amén. Estar vivo no significa que tengas la vida del espíritu. ¿Está acá o no? Mucha gente afuera camina, respira, pero están muertos, solo tienen la vida bio. Jesús le habló a esa gente: y no queréis venir a mí para que tengáis vida y tengáis vida en abundancia. ¿Qué vida le está hablando? La vida del espíritu. Que alguien camine, que alguien se levante, respire, no significa que tenga la vida de Dios. Solamente tiene la vida biológica. Amén. ¿Está acá o no? Dios le dijo a Adán: el día que tú comas del árbol morirás. Y comió y vivió 930 años. Pero murió en un sentido, ¿en cuál? En el espiritual. Siguió viviendo en un sentido, el cual biológicamente, pero espiritualmente, ¿cómo estaba? Muerto. Lo mismo hizo Dios cuando tú llegaste a Él. ¿Sabes lo que vino a hacer Dios en tu vida? A darte vida. Te vivificó. ¿Ven? Es la única manera que Dios puede traerlo de Él. Si primero no te da, ¿qué cosa?
vida. Amén. La vida de Dios que Dios quiere que usted experimente la vida Zoe, la vida del Espíritu. Y para que eso pueda ocurrir, usted necesita estar renovado con su espíritu. La falta de renovación es solo una cosa: muerte y sequía. Que usted diga que está vivo no significa que lo esté. Amén. ¿Está escuchando? Ese es el gran problema. Aquí hay mucha gente, ¿verdad? Pero hay gente que está muriendo. Mira lo que dice Apocalipsis 3:1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Está acá? Que tú vengas, te sientes, no significa que tengas la vida de Dios. A veces es simplemente por costumbre, a veces simplemente por cumplir. Pero Dios quiere que realmente tú experimentes ¿qué cosa? Su vida. Que usted venga a la iglesia no es garantía de que esté vivo. Que usted lea la Biblia no es garantía de que usted viva. Que usted cante alabanza no es garantía de que usted diga que usted, ¿qué cosa? Está vivo. Hay personas que lo único que le ha quedado es el nombre de que una vez estuvieron vivos. Me acuerdo cuando oraba 2 horas diarias. Me acuerdo cuando predicaba con pasión y fuego. Me acuerdo cuando enseñaba y Dios me usaba. Amén. La pregunta es, ¿qué está haciendo hoy Dios contigo? Todo eso fue bueno, pero ayer. La pregunta es hoy, ¿qué está haciendo hoy Dios contigo? Amén. La realidad es que muchos han estado empezando a envejecerse y a morir. Por eso ya no oran. Por eso ya no hay pasión por Dios. Por eso ya no te disipulas. Por eso ya no haces nada para Dios. Y no haces nada para renovarte. Apocalipsis 3:2. Míralo, el llamado de Dios afirma las cosas que están por morir. Dile del lado, detente. Es el momento. No sigas muriéndote. Si vas a hacer algo este año, métete al río de Dios. Si vas a hacer algo este año, busca renovarte en Dios. Todavía hay tiempo. Llena tu lámpara con aceite, todavía hay tiempo. Antes que aparezca el amado, antes que aparezca el esposo, todavía hay tiempo. Amén. Sí, Señor. El único que no se ha dado cuenta que hay cosas que están muriendo en tu vida, eres tú. Tú puedes reconocer que ya no eres el mismo. La única garantía que demuestra que estás vivo es que tú seas y estés siendo renovado por el Espíritu. Que la lámpara esté siempre con aceite y tú puedas cuidar de ella. ¿Cuál es la condición para entrar al río de Dios? Ser un alma viviente. O sea, tu vida, tu ministerio volverán a tener resultados que una vez tuvo. Vas a orar y sabes lo que va a ocurrir. Dios te va a responder. Determinarás una cosa y te será firme. Te vas a convertir en tierra deseable. Darás fruto para Dios como nunca antes pensaste. Todo por entrar al río de Dios. Nunca es tarde. Todavía los planes de Dios acerca de ti siguen vigentes. Amén. Lo segundo,
El segundo requisito para que usted pueda ser llevado al río de Dios es dejarse guiar. ¿Está acá? En lo natural hay un problema, ¿verdad? No hay un mapa o manera de encontrar el camino al río. No lo hay. No lo hay. Ezequiel tuvo que ser conducido y guiado al río por un varón que Dios le puso. Amén. Si tú quieres entrar al río de Dios, tendrás que ser guiado. Tendrás que ser, ¿verdad?, conducido al río de Dios. Si usted quiere ir al río de Dios, solo usted no puede encontrarlo. Está acá. Tú necesitas ser guiado y tú necesitas ser conducido al río de Dios. La vida de Dios y la guianza al río de Dios se va a manifestar en tu vida solo y cuando tú te dejes guiar. Ese es el punto. ¿Sabe cómo se llama eso? Someterse a Dios. Estamos viviendo un tiempo donde Dios está preparando un pueblo dispuesto para Él. Pero ese pueblo va a ser un pueblo que se dejará ser guiado por Dios, conducido por Dios. Es la única manera. Amén. Ese es el problema. Muchos chocan con eso. No les gusta ser conducido y guiado por otro. ¿Sí o no? A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. A mí nadie me va a mandar. Yo no soy niño para que me digan lo que tengo que hacer. ¿Usted ha escuchado eso alguna vez? Ezequiel, Dios lo está llevando a aguas profundas, a ser metido al río de Dios, pero solo no podía. Necesitaba ser guiado y ser conducido. No hay otra forma. Tú no puedes experimentar la vida de Dios a tu manera. Eso no existe. Amén. Lo triste es que el que dice esto, lo que acabamos de decir, es el que más problemas a veces tiene. Es gente que lleva un evangelio, ¿sabe cómo? A su manera. Por eso no pueden experimentar la vida de Dios. Por eso a veces van de fracaso en fracaso. Por eso a veces no hay resultados. Por eso a veces, ¿verdad?, no pueden entrar a lo de Dios. Pero eso va a cambiar. Si tú quieres ir al río de Dios, tendrás que dejarte guiar y conducir por Él. ¿Usted lo quiere? Este es un tema de obediencia. ¿Sabe cómo se castiga la desobediencia? Con obediencia. Segunda de Corintios 10:6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Cómo se castiga la desobediencia? Con obediencia. Amén. Pablo dice que la obediencia es en todo. En todo. No es en parte, es en todo. Eso es lo que tú tienes que entender. ¿Ve? Si tú crees que la obediencia, el evangelio es completo, dice la palabra que es como la levadura que leuda todo. La palabra dice que debemos escuchar todo el consejo de Dios. Diga, todo el consejo de Dios. ¿Ve? Las personas que piensan, no me gusta que se metan en mi familia, no me gusta que se metan en mi vida, no me gusta que se metan con mis hijos, no me gusta que se metan en mi economía. Usted sabe que la palabra reino, ¿sabe lo que significa? Gobierno. Y el gobierno de Dios es en toda tu vida. Si Dios no gobierna todo, entonces Dios no gobierna nada. ¿Ve? ¿Sabe lo que hizo Dios con Ezequiel antes de meterlo y llevarlo al río de Dios? Le puso un varón para que lo guiara y lo midiese.
no solo lo guiara, sino fuese medido por él. Amén. Ezequiel, versículos 3 y 5. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano. ¿Y qué es lo que está haciendo? Dice, y midió 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Después que hizo, volvió a medir. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000 y me hizo, y ya era un río que yo no podía pasar sino a nados. Amén. Tú sabes que el varón no se escoge, Dios te lo pone, te guste o no. Eso es una realidad. Ezequiel no le está pidiendo a Dios quién lo va a medir. Dios le está poniendo a alguien que lo está guiando y lo está midiendo. ¿Está acá o no? El varón representa el pastor, tu discipulador. Ellos están para guiarte. Ellos están para formarte. Ellos están para ver tu avance espiritual. Ellos están para medir tu madurez. ¿Ves? Tú no puedes autoevaluarte a ti mismo, no puedes. Eso no existe en la Biblia. Por algo Dios puso los ministerios. Por eso Efesios 4, 11 y 12 dice que el mismo, ¿quién? El Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar. La palabra perfeccionar significa llevar a la madurez, equipar, entrenar, hacerte completo. Esa es la función de estos ministerios. ¿Ve? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Tú. Amén. Para la obra del ministerio. ¿Quién es la obra? ¿Quién es el ministerio? Tú. ¿Cuál es mi función? Entrenarte. ¿Cuál es mi función? Equiparte para que tú hagas la obra de Dios. Esa es la tarea. ¿Sí o no? Todo ministerio necesita desarrollarse y formarse bajo la guianza de otro. Todo. Amén. Nadie se forma a sí mismo. ¿Ves? Dios llama a Elías antes de llevarse y le dice, tienes una tarea, una misión, tienes que ir a ungir a Eliseo. ¿Sí o no? Porque Dios lo iba a llevar y necesitaba traspasarle lo de él a otro. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hace Elías? Va donde Eliseo, tira el manto, todos sabemos la historia, y lo llama. ¿Cuántos años estuvo Eliseo bajo la guianza, bajo la formación de Elías? De 6 a 10 años. ¿Cómo partió siendo el siervo de Elías? Antes de convertirse en lo que se iba a convertir. ¿Está entendiendo o no? Amén. Todo ministerio necesita desarrollarse y ser formado bajo la guianza de ¿quién? De otro. ¿Está acá o no? El problema de mucha gente es que no se deja formar y no se sujetan a nadie. Ahí está el problema. Si tú quieres crecer, si tú quieres entrar al propósito de Dios, tendrás que dejarte formar. Tendrás que dejarte guiar. Amén. Es que yo no me sujeto a hombre. Entonces tú tienes un problema no con el varón de Dios que te está guiando, te quiere medir. Tú tienes un problema con Dios. Amén. El varón que Dios puso a Ezequiel fue mandado por Dios para guiarlo. ¿Está acá? Si Ezequiel no se hubiera sujetado a este varón, no hubiera podido encontrar el río y no hubiera podido entrar en él.
Cuando tú no te dejas, cuando tú no te sujetas al varón de Dios que Dios pone delante de ti, lo único que estás haciendo es resistiendo a Dios. Mira lo que dice Romanos 13, del 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? Y las que hay, está leyendo, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean, ¿qué cosa? Condenación para sí mismo. Ese ha sido precisamente el problema de mucha gente, que se pregunta por qué en mi vida no hay vida de Dios. ¿Por qué no tengo avance en el Señor? ¿Sabe por qué? Porque nunca se sujetan a nadie. Amén. No crecen y no pueden avanzar en Dios. Esto no es un tema de gusto. No me gusta el pastor como es. No me gusta, no lo hallo bonito, no tiene que ver un tema de gusto, ¿verdad? No me gusta mi discipulador, no me cae bien. Esto no es un tema de gusto. ¿Qué importa eso? Si Dios lo puso para llevarte al río de Dios y evaluarte, sujétate. Usted lo único que tiene que hacer es sujetarse y dejarte guiar por Él. ¿Sabe a quién Dios puso para formar a Samuel? A Elí. ¿Y sabe cómo estaba Elí? En caída. Ya Elí, Dios no le hablaba. Sus hijos eran perversos. Elí era un hombre, ¿verdad?, complaciente con los hijos y no con Dios. Sabía alguien que no era para formar a Samuel, era Elí. Pero ¿sabe lo que hizo Dios? Se lo dejó a Elí. Porque no se escoge, Dios lo pone. Y dice que Samuel empezó a aprender cómo ministrar a Dios en presencia de Elí. Y ministraba a Dios. Y era acepto delante de Dios y de los hombres. Amén. Eso no es excusa para no crecer, para no avanzar. Todos sabemos la historia. Dios mató a Elí, pero levantó a Samuel como uno de los hombres, ¿verdad?, sacerdote, juez, profeta, como ningún otro. ¿Entiende? No se escoge. Si Dios puso a alguien, es porque esa persona tiene algo para darte que tú necesitas. Amén. Sí. Estamos metiéndonos al tema, los procesos, las etapas de crecimiento. Partimos con el río, todavía no entramos al río. Estamos hablando de las condiciones que hay que tener para entrar al río, para que Dios te lleve. Amén. Si tú quieres ser renovado, si tú quieres quitar el envejecimiento en ti, lo único que lo puede hacer es metiéndote al río, no hay otro. El Espíritu Santo tiene el poder de dar vida a los muertos, tiene el poder de renovar, de restaurar. Vamos a meterlo en este tema. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere, desea y anhela renovar esta iglesia. Amén. Aquí hay gente que tiene tremendos propósitos en Dios, pero que se han envejecido. Pero ¿sabe lo que va a hacer Dios en este tiempo? Va a quebrar eso. Y vas a hacer lo que un día fuiste. Y aún mucho más. Aún mucho más. ¿Sabe por qué? Porque Dios no ha terminado contigo. ¿Te gusta eso?
¿Te gusta saber que Dios no ha terminado contigo? Solo somos, como Dios le dijo a Efraín, eres una tortilla no volteada, cocida por un lado y cruda por el otro. Por eso en este tiempo, ¿sabe lo que va a hacer Dios? Nos va a dar la vuelta, ¿verdad? Haga esto que es del lado, vea si está crudo, está cocido. Amén. Pastor, este está crudo por los dos lados. Bueno, Dios lo va a meter en un proceso, pero va a quedar, pero igual que carne mechada. A punto, amén. ¿Usted quiere o no? Dios es bueno. Pónganse, quiero que pasen los ministros de alabanza.